Guten Morgen. El día de hoy vamos a ver funciones en C#. Y para eso tenemos que entender cuál es el problema que resuelven las funciones. Porque por supuesto las funciones no existen simplemente porque sí, tienen una razón de ser. Primero debemos entender que un método es, digamos, una manera de crear bloques de código reutilizables. Por ejemplo, vamos a calcular el área de un círculo. Si recordamos la primaria, sabremos que la fórmula para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, digamos que tenemos un double, porque va a ser un número decimal, donde vamos a guardar el radio. El radio vamos a poner que es igual a 5.23 centímetros, ¿no? Luego podemos hacer otra variable donde vamos a almacenar, ahora sí, el valor calculado por medio de la fórmula, ¿no? Que en este caso pi va a ser igual a 3.1416 por la variable radio al cuadrado, o sea, multiplicada por sí misma. Nosotros de esta manera ya podemos hacer un console.writeLine de el radio calculado. Esto va a funcionar si hacemos un .NET Run, ¿ok? Da 5.23. Pero ¿qué va a pasar cuando yo necesite de repente hacer otro círculo? Tendré que venir acá, copiar y pegar todo esto, ponerle acá radio 1, área 1, cambiar literalmente el nombre de todas las variables y también va a funcionar. Estamos de acuerdo. Entonces, cada vez que de verdad vaya a necesitar un cálculo de un círculo, voy a tener que hacer esto. Así, radio 2, área 2 y luego otra vez, luego el siguiente radio 3, área 3. Pues no, esto es un infame caso de código repetido. Porque imagínate que tienes que calcular el área de 1000 círculos en diferentes contextos. O que por ejemplo esta lógica no sea simplemente para calcular el área de un círculo. Yo lo estoy usando porque es un concepto muy didáctico, pero en la vida real vas a encontrar lógicas muchísimo más largas que van a incluir lógica de negocio compleja. Por lo tanto, la mejor forma de optimizar este serio caso de código repetido es haciendo uso de funciones. Con una función nosotros podemos, digamos, abstraer la lógica de un bloque de código para reutilizarla en diferentes contextos. Las funciones están estructuradas de la siguiente manera. Primero tenemos que analizar qué es lo que queremos abstraer de esta lógica. Yo quiero que mi función reciba un radio y devuelva un área. Por lo tanto, supongamos que este cuadrado es la función. Voy a meter como dato de entrada, por ejemplo, un radio que va a ser cualquier número, no es arbitrario. Este número va a entrar a la función, se va a procesar con la lógica que nosotros hayamos definido y la función va a sacar algo. Ese algo va a ser el nuevo valor calculado. Primero vamos a poner el tipo de dato que va a tener la función. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere al tipo de dato que va a devolver, que va a ser su salida, digamos, en este caso. Como en este caso lo que va a devolver probablemente va a ser un número con punto decimal, vamos a poner que es una función de tipo double. Y ahora vamos a poner el nombre de la función. Por ejemplo, a esta lógica, ¿qué nombre, qué responsabilidad le darías? Por supuesto que la responsabilidad de este set de instrucciones es calcular el área de un círculo. Calcular área círculo. Calcular área círculo. Por lo tanto, la función se va a llamar así tal cual. Calcular área círculo. Después de poner el nombre, nosotros tenemos que cerrar el nombre de la función con los paréntesis, ¿ok? Esto es muy importante. Y ahora abrimos la función utilizando llaves. Aún no se preocupen por el error que dice acá, ahorita voy a explicar por qué. Esta es la estructura básica de una función. Ahora, ¿qué es lo que sigue? No se preocupen por este error que muestra el Visual Studio Code. Es simplemente porque la función actualmente está incompleta, pero pues tenemos que ir por partes, ¿ok? Ya está definido el tipo de dato de la función. Ahora tenemos que escribir qué parámetros van a entrar. Volvemos a este diagrama. El parámetro que va a entrar en este caso es el radio, ¿ok? Yo quiero meter un radio a esta función y que me devuelva el área del círculo. Por lo tanto, tengo que definir aquí que va a entrar un radio, una variable que vamos a llamar radio. Pero ¿qué pasa? También tenemos que ponerle un tipo. Recordemos que estamos en C#. Vamos a admitir que el tipo de dato radio va a ser double, ¿ok? Obligatoriamente. Entonces, aquí dentro ya podemos hacer el cálculo. Vamos a hacer una variable de tipo double que se va a llamar resultado. Resultado va a ser igual a esta operación que hicimos aquí abajo anteriormente. Es decir, 3.1416 por el radio que va a entrar en la función multiplicado por sí mismo, porque es radio al cuadrado. Y ahora lo que queremos hacer es que esta función retorne el resultado. ¿A qué se refiere esto de retornar? Return se refiere a que, suponiendo que esta es nuestra función, ¿qué es lo que va a devolver? Es su output. Va a entrar algo y va a salir algo.
eso que va a salir, por decirlo de alguna manera, es lo que retorna, así se le suele decir, ¿ok? Entonces, vamos a borrar todo esto, vamos a hacer un console.writeLine de la función calcular área círculo. Si se dan cuenta nos da un error porque nos piden parámetro. Nosotros aquí definimos que esto pide por lo menos tener un radio, que es de tipo double. Si nosotros quitáramos todo esto, no nos daría error, porque ya nos estaría pidiendo un dato de tipo double como entrada, como parámetro de entrada. Pero como si lo pide, vamos a ingresarlo, en este caso va a ser 6, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer un .NET Run, que ejecutamos y nos sale el cálculo que se acaba de hacer. De esta manera nosotros podemos hacer esto múltiples veces, ¿ok? Digamos, anteriormente, copiar y pegar la lógica anterior era mucho, porque en este caso es una lógica muy simple de 2 líneas, pero recordemos, en la vida real vas a tener lógicas de 80.000 líneas que obviamente no vas a estar copiando y pegando, porque sería absurdo. Ese sería un código espagueti que podría morir en cualquier momento. Para eso usamos funciones, ¿ok? Ahora, nosotros podríamos usar esta misma función con diferentes valores, reutilizando la lógica, ¿ok? Reutilizamos la lógica original de la función y funciona, como se ve aquí abajo. Está de más decir que hay de todo tipo de funciones, ¿ok? No solamente las funciones de tipo double. Por ejemplo, pueden haber funciones de tipo string. Digamos, vamos a hacer una función de tipo string que se va a llamar saludar. Saludar simplemente va a recibir otro string que va a ser un nombre y dentro vamos a hacer que retorne otro string, el cual va a decir hola, mi nombre es, y aquí concatenamos el valor de el parámetro de entrada nombre. Cada vez que nosotros queramos saludar, ponemos un console writeLine de la función saludar y mandándole como parámetro, por ejemplo, de hecho podemos ver aquí, si ponemos el mouse encima, vamos a ver que nos pide un nombre de tipo string y dentro podemos poner, por ejemplo, Rafa. Entonces cuando ejecutamos el programa con .NET Run, sale hola, mi nombre es Rafa, ¿ok? Y así nosotros podemos reutilizar la lógica con diferentes nombres, ¿no? Mi nombre es Ana, mi nombre es John Doe, por ejemplo. Entonces ejecutamos el programa otra vez y podemos ver que evidentemente estamos reutilizando la lógica de la función saludar. Asimismo, también podemos hacer una función, por ejemplo, de tipo entero, que sea simplemente una suma, vamos a llamarle suma, y vamos a poner que recibe 2 números enteros como A y B. Cuando una función recibe varios parámetros, se tienen que separar por comas, ¿ok? Entonces, dentro tenemos que devolver la suma de A más B. Entonces, cuando nosotros hagamos un console writeLine de sumar con 2 parámetros como por ejemplo 2 y 3 y lo ejecutemos, nos va a devolver 5. El mismo concepto se puede lograr con decimales, enteros, strings, incluso arreglos de cada uno de los tipos que acabo de mencionar y hasta objetos, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos programación orientada a objetos. El único tipo de función que digamos difiere un poco con el concepto de las demás es la función de tipo void, ¿no? Tipo vacío. ¿En qué se diferencia esta función de, por ejemplo, una de tipo string o de tipo int? Bueno, la función de tipo void no devuelve nada. Por ejemplo, vamos a tener una función void que se llame mensaje, mostrar mensaje. Esta función sí puede recibir parámetros, pero en este caso no vamos a ingresar parámetros. Simplemente vamos a poner dentro un console.writeLine que va a decir esta función no devuelve nada. Si nosotros utilizamos la función mostrar mensaje, simplemente va a imprimir esto, ¿ok? Va a mostrar un mensaje en la consola, pero como tal la función no tiene un return, no devuelve absolutamente nada. De hecho, este tipo de función se utiliza mucho para mostrar mensajes en la terminal de una manera más limpia. Ahora vamos a ver lo que son las funciones de flecha. Este es un concepto más utilizado en lenguajes como JavaScript, pero C# también te permite utilizarlas. Una función de flecha nos permite hacer lo mismo que una función tradicional, pero de una forma un poco más compacta. Por ejemplo, vamos a hacer esta función para sumar 2 números, pero en una función de flecha, ¿ok? Para eso ponemos int, sumar, entra un parámetro que se va a llamar int a, otro que se va a llamar int b, y ahora vamos a abrir la función de flecha con un símbolo de igual y mayor que, si se dan cuenta, como tratando de dibujar una flecha. Ahora aquí vamos a poner la lógica de la función, que en este caso es simplemente a más b. Nosotros podemos ver que esta función funciona, valga la redundancia, exactamente igual a esta, solamente que un poco más compacta, ya que como no es mucha lógica, la podemos simplificar poniéndola en una función de flecha. Ahora por último toca hablar sobre parámetros opcionales. Por ejemplo, vamos a hacer una función que se llame mostrar mensajes. Esta función va a pedir pues el mensaje, que va a ser un string, y opcionalmente una cantidad de veces que se va a imprimir este mensaje. Vamos a poner que por default es 1. Si la persona que utiliza esta función decide ingresar algo como segundo parámetro, veces va a ser igual al parámetro que ingrese la persona que está usando la función. Si el usuario no ingresa nada, simplemente va a ser 1. Para muestra un botón, vamos a poner aquí un for. Para quien no sepa cómo es que se estructura un for, puede ver mi anterior video, el segundo capítulo de esta serie. Mientras tanto, voy a omitir un poco la explicación. Ok, entonces vamos a hacer un console.writeLine de el
mensaje. Y esto se va a repetir una vez si el usuario no ingresa un segundo parámetro. Para eso vamos a ver la función en acción. Vamos a poner la función mostrar mensajes y vamos a poner que el mensaje va a ser un hola bro. Y el segundo parámetro va a ser un 4. Por lo tanto, cuando ejecutemos esto con .NET Run, van a salir 5 veces hola bro. Pero si yo no le pongo nada aquí, simplemente ingreso el mensaje y lo ejecuto, solo se va a ejecutar una vez, porque aquí lo definimos como un parámetro opcional al darle un valor por defecto, ¿ok? Si se puede ver aquí, solamente se imprime una sola vez. El señor Learlox me ha pedido personalmente que les anuncie que ya tenemos desbloqueadas las membresías del canal. Conviértete en un mago del C# por tan solo 59 pesos mexicanos. Con tu suscripción no solo obtendrás beneficios únicos y ayudarás a mejorar la calidad de los videos, sino que también quedarás inmortalizado al ser saludado de manera especial y personal por el patrón en persona al final de cada video. ¡Hazte miembro del canal hoy!